Vamos a hablar en este momento con nuestro primer invitado de la noche. Vamos a presentarlos con estos cuadros para empezar, para que ustedes sepan con quién hablaremos. Carlos Sánchez Berzaín, esta noche frente al Soberano. Él es abogado y cientista político. Carlos Sánchez Berzaín es cochabambino, nació en 1959, casado y tiene 2 hijos. Frente al Soberano, Carlos Sánchez Berzaín, él ha sido 4 veces ministro de Sánchez de Lozada, 2 en la primera gestión y 2 en la segunda. Fue ministro de Gobierno 2 veces en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Del Interior se llamaba en esa época esa cartera. Fue ministro de la Presidencia y Defensa en el segundo gobierno. Carlos Sánchez Berzaín, antes fue diputado por el MNR. Fue jefe de bancada y secretario ejecutivo nacional del MNR. Actualmente, Carlos Sánchez Berzaín vive en Miami. Es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Está procesado junto a Sánchez de Lozada y todo el gabinete por Octubre Negro. Salió del país el 17 de octubre del año 2003. No volvió desde entonces. Don Carlos Sánchez Berzaín, muy buenas noches. Bienvenido a No Mentirás. Buenas noches, un saludo a su programa y por su intermedio a todo el pueblo de hoy. Bien, vamos a hacerle preguntas al Soberano. Usted, don Carlos Sánchez Berzaín, sabe que en este programa el más importante es el personaje que está en su casa viendo el programa. Preguntas, por favor, para el Soberano. Purina Pro Plan presenta El Soberano. ¿Fracaso o no? El Soberano se pronuncia. ¿Usted considera que la decisión de Estados Unidos de no extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada no significa un fracaso de la política exterior boliviana porque la Cancillería solamente es un canal y quienes redactan los argumentos son los abogados de las víctimas y la Fiscalía, como dice textualmente el gobierno? ¡Bolivia! La decisión de Estados Unidos, el Soberano se pronuncia. ¿Usted cree que Estados Unidos hizo bien o mal en rechazar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Qué lo hace pensar eso? Después de siglo y medio de humillación. ¿Usted cree que Gonzalo Sánchez de Lozada fue un buen presidente o fue un mal presidente? ¿Por qué? Bolivia. Goni no se pronuncia, el Soberano se pronuncia. ¿Por qué cree usted que Gonzalo Sánchez de Lozada, desde su partida del país el año 2003, no habló nunca más con medios bolivianos y no le dio ninguna explicación a los bolivianos? Bolivia. Juicio político, el Soberano se pronuncia. ¿Usted considera que el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada es político o no? ¿Por qué? Quiero pegar un grito de liberación. ¿Juicio justo? ¿Usted cree que Gonzalo Sánchez de Lozada y los exministros que están fuera del país tendrían un juicio justo si retornaran a Bolivia o no? ¿Por qué? Bolivia. Bueno o mal ministro, el Soberano se pronuncia. ¿Usted cree que Carlos Sánchez Berzaín fue un buen o un mal ministro? Primero del Interior y luego de Defensa. ¿Por qué? Humillación. Explicaciones. El Soberano se pronuncia. ¿Cree usted que Carlos Sánchez Berzaín debiera venir al país a explicar su accionar en los hechos de octubre del 2003? ¿O no? ¿Por qué? Quiero pegar un grito de liberación. Purina Pro Plan presentó El Soberano.
Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿cómo debo presentarlo a usted en este momento al soberano en Bolivia? ¿Como exiliado, como refugiado en Estados Unidos, como perseguido político, como prófugo de la justicia boliviana o como qué? Bueno, en verdad no importa la forma de presentación, lo que sí importa es lo que la gente sabe que está pasando. Y lo que está pasando en Bolivia es que lamentablemente desde que se produjo el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada y desde que Evo tomó el poder, el sistema democrático boliviano ha sido destrozado. Hoy día no hay garantías. Permítame un segundo. Vamos a dividir esta entrevista en diferentes partes. Una es su análisis político, otra es su análisis de la situación con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero otra es la parte personal. Y queremos empezar, por favor, con la parte personal. ¿Cuál es su estatus ahora en Estados Unidos, don Carlos Sánchez Berzaín? El de asilado político, un perseguido político del gobierno de Evo Morales, que para disimular sus propios crímenes achaca a la gente a la que ha derrocado las fechorías que él ha cometido y comete en ejercicio del poder. Para que quede claro, ¿formalmente Estados Unidos le ha dado a usted el asilo político? Eso es una noticia de hace muchos años. Yo quiero recordarle que cuando se conoció esa noticia, Evo Morales ordenó marchas y expresiones de su militancia para agredir incluso la legación diplomática en los Estados Unidos en La Paz. Porque el tema de perseguir a los gobernantes que fuimos derrocados en octubre del 2003, es para Evo Morales un tema político que le da réditos publicitarios en su discurso antiimperialista y en el discurso con el cual pretende justificar que ha destrozado un sistema político que él llamaba capitalista, neoliberal, y para reemplazarlo con el sistema cocalero y absolutamente arbitrario y dictatorial que él ha impuesto ahora. Por ahí me han dicho que a usted no le gusta que le hagan la siguiente pregunta, pero debo hacérsela. El soberano boliviano tiene derecho a saber de qué está viviendo usted en Estados Unidos. De mi trabajo. Me encanta además que me haga esa pregunta porque siempre he vivido de mi trabajo. Yo quiero recordarle que cuando yo llegué a la política, el 6 de agosto de 1993, y juré como ministro de la presidencia, una de las cosas que más le llamó la atención a la prensa fue mi declaración patrimonial. Yo era un abogado con muchos años de ejercicio, con un patrimonio consolidado, que en ese momento era mucho mayor al que tengo ahora inclusive. He vivido siempre en mi trabajo y continúo haciéndolo. Don Carlos Sánchez Berzaín, yo al inicio de No Mentirás di algunos argumentos sobre quién era nuestro invitado y dije algunas de sus actividades. Exactamente cuál es su trabajo y si podemos saber cuál es su patrimonio. Yo soy abogado, como usted conoce, soy un consultor legal extranjero y presto servicios nacionales e internacionales en el plano de la consultoría. Y mi patrimonio es algo que es absolutamente público, muy deteriorado después de las agresiones que hemos tenido que sufrir por efecto del derrocamiento, de gente que se ha aprovechado de mi patrimonio, los asaltos a la propiedad que he sufrido cometidos por el propio Morales, pero es un patrimonio que me permite vivir siempre con el resultado de mi trabajo, como lo he hecho a lo largo de mi vida. ¿De cuánto es? ¿Se puede saber? No, porque es mi patrimonio privado. Yo creo que eso es algo que se mantiene no en reserva, pero sí en la privacidad. Pero le quiero decir que es mucho menos de la mitad del patrimonio que tenía cuando empecé con la aventura de la política. Y si usted revisa mis declaraciones formuladas en agosto del 93 y le quita eso un 50, un 60%, eso debe ser lo que me está quedando si me queda algo. Este Instituto para la Democracia en el que usted trabaja, ¿a qué exactamente se dedica? Bueno, este es un think tank, es un centro de pensamiento, es una entidad norteamericana formada por ciudadanos norteamericanos y latinoamericanos que se dedica a la defensa de la libertad y la democracia en la América Latina y que reúne en su seno a académicos, a políticos, a ciudadanos de la América, de Estados Unidos y de las Américas, con el propósito de estar en un permanente análisis de lo que es la situación de la democracia en el hemisferio. Y lamentablemente la democracia está bajo un acoso de deterioro permanente por este grupo
que se ha venido a denominar el socialismo del siglo XXI o el proyecto ALBA, que a partir de Cuba, en alianza con Venezuela, han ido copando países como Bolivia, como el Ecuador, como Nicaragua, y destrozando las instituciones democráticas al punto de configurar gobiernos autoritarios o dictaduras en las cuales no hay división de poderes, no hay garantía alguna para el ejercicio de los derechos civiles ni políticos. Y Bolivia, que es un ejemplo, es hoy día un país que, de ese mal ejemplo, que tiene exiliados políticos, que tiene presos políticos, que tiene perseguidos políticos y que además usa la justicia frecuentemente para amenazar, neutralizar o simplemente eliminar cualquier posibilidad de disenso. Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿este es un instituto de la derecha formado a partir de los exiliados cubanos? No, absolutamente no, porque además yo quiero decirle, hablar de derechas y de izquierdas en el siglo XXI ya no es pertinente, no es un eje de confrontación ya valorable en este momento. Este es el momento de hablar de países democráticos y no democráticos, de tendencias democráticas y autoritarias. ¿Cómo va a hablarme usted de izquierda cuando, por ejemplo, en el Brasil la izquierda viene gobernando hace varios años y es un modelo de apertura de mercado, de respeto a la propiedad privada, de apertura a la inversión, de tratados de libre comercio, de cuestiones económicas a las que siempre la izquierda ha rechazado? El Uruguay es un gran ejemplo, tiene gobiernos de izquierda por más de 20 años y tiene una apertura total a aquellas cosas que hoy día, por ejemplo, países como Bolivia, como Venezuela niegan. O sea, tratar de decir que un centro de pensamiento del alcance del Inter-American Institute for Democracy es de una tendencia de derecha o de izquierda, es un reduccionismo que no es pertinente, porque en esa entidad se recibe gente con todo pensamiento, con todo fundamento y con la simple condición de que expresen respetuosamente sus ideas. Para que le quede claro al soberano también, don Carlos Sánchez Berzaín, este es un instituto que está en contra de las líneas políticas de gobierno, como por ejemplo de Bolivia, de Venezuela, de ese tipo de Ecuador, de Cuba. No, este es un instituto que defiende principios y valores, defiende la libertad, defiende la democracia. Y si un gobierno, los que usted llama derecha, como podría ser, por decirle algo, el gobierno chileno o el gobierno de otro país, afectara las libertades y los derechos, como sucede en este momento en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, esta entidad se pronunciaría después de estudiar aquello de manera adecuada. Ahora, yo quiero decirle, el instituto como instituto emite expresiones de opinión cuando estudia los temas, y es clara la posición institucional en sentido de reclamar que países como Bolivia, como Venezuela, como el Ecuador, cumplan el mandato de la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 3 establece que para que haya democracia tienen que haber elementos esenciales que ya no hay en Bolivia, porque no hay división de poderes, no hay elecciones transparentes, no hay la posibilidad de hacer política con libertad, no hay un sistema de libertad de prensa plena como existe en otros países. Y lo que le digo que hace esta institución, como muchas otras del hemisferio de los Estados Unidos, es defender principios y valores al margen de lo que pueden ser posiciones político-partidistas. No es una entidad partidista, no es una entidad que tenga una ideología, es un centro de pensamiento donde, así como participo yo, participa gente que puede pensar diferente que yo. Bien. Y es ahí donde del diálogo, de la discusión y del análisis de las situaciones salen opiniones que son importantes para defender la democracia en el hemisferio. Don Carlos Sánchez Berzaín, este octubre se cumplen 9 años de su partida del país, así como de la partida de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Usted piensa retornar algún día al país, y cuándo, si lo piensa hacer? Lo más pronto que pueda, porque yo extraño y quiero a mi país. Yo quiero decirle que la situación en la que estoy por tan largo tiempo es una situación absolutamente forzada por un hecho criminal o de varios delitos que tienen su culminación el 17 de octubre del 2003, delitos cometidos por Evo Morales y sus cómplices que hoy día están en el gobierno. Quiero recordarle que el 6 de agosto del año 2002, cuando Sánchez de Lozada juraba de presidente, Evo Morales convocaba a derrocar al gringo.
Quiero recordarle que cuando se hacía el diálogo nacional entre agosto y diciembre del año 2002, con toda una situación de diálogo que es de público conocimiento, Evo Morales convocaba a la ruptura. Quiero recordarle que en enero del 2003 Evo Morales inicia bloqueo de caminos con muertos y heridos en el Chapare. Quiero recordarle que en febrero del 2003 hay un atentado contra la vida del presidente Sánchez Lozada, se lo intenta matar. Quiero recordarle también al país que es Evo Morales el que después de llevar dinero de Venezuela y de tener el apoyo cubano para llevar adelante un proyecto armado, en agosto del 2003 rompe el diálogo que estaba siendo mediado por la Iglesia Católica y se lanza al derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, secundando hechos como el secuestro de ciudadanos nacionales y extranjeros en la zona de Sorata, bloqueando caminos, y finalmente cuando se logra el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, en sociedad con la gente que participó por la vía de la traición en ese derrocamiento, logra un decreto de amnistía para proteger sus crímenes y lleva adelante lo que llaman juicio de responsabilidades, que no es otra cosa que un proceso de encubrimiento de los verdaderos responsables para buscar destrozar el liderazgo político, para hacer presos políticos y para deteriorar a los adversarios políticos de Evo Morales. Ahora, don Carlos Sánchez Berzaín, si todo esto hizo Evo Morales, ¿qué lo llevó al poder? ¿Qué lo hace ser presidente y tener la cantidad de votos que ha tenido en las veces que ha sido elegido? Bueno, yo quiero decirle que Evo Morales planteó con un sistema publicitario y con mucho dinero su proximidad al poder. Evo Morales no es otra cosa que el ventríloco, que el títere del eje Caracas. Se nos ha ido el audio por un momento de don Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a intentar retomarlo con el audio, pero mientras tanto vamos a ver qué es lo que está diciendo el soberano. Me voy a la pantalla táctil, que no mentirá. Hay diferentes formas por las cuales usted se puede comunicar, así como lo hace este señor Daniel desde Minero. Tiene que presentarse ante la justicia, pero no con la que hay actualmente en Bolivia. Desde Cochabamba, si no fuera culpable, no tendría por qué huir. Es hora de pedir perdón a Bolivia. Desde Santa Cruz se preguntan, ¿por qué huyeron del país? Otro mensaje desde Santa Cruz, Goni tiene que volver a Bolivia a pagar por lo que hizo. Marcos dice, hizo mal, Goni tiene que dar la cara y ser procesado. Desde La Paz, María dice, Goni fue un mal presidente porque dejó en deuda al país. Desde Cochabamba, tarde o temprano el presidente necesitaría la ayuda de Estados Unidos. Eso pasa por no tener buenas relaciones con Estados Unidos. Desde el Beni nos llega este mensaje, Carla, Goni tiene que responder por todo el daño que le hizo al país. Tania nos escribe, dice, Goni tiene la responsabilidad de darle una explicación al pueblo boliviano. Desde Tarija llega este mensaje, no hay que olvidar que lo mejor que de Goni fue el bono sol, el seguro materno infantil y la participación popular. Don Carlos Sánchez Berzaín, estábamos hablando de cómo hizo Evo Morales para llegar al poder y ser elegido con más del 60%. Yo creo que engañó a los bolivianos, y cuando él llegó elegido con el 60%, él tenía una gran responsabilidad, que era la de unir al pueblo boliviano, y en vez de unirlo lo dividió, siguiendo la doctrina castrista de fraccionar el país. Entonces se inventó la lucha racial. Después de la lucha racial llevó adelante un proyecto de lucha regional, ha destrozado Santa Cruz, ha destrozado Cochabamba, ha destrozado los líderes departamentales. Quiero recordarle que de los prefectos de la llamada Media Luna de hace 5 años, queda uno en Santa Cruz enjuiciado y todos los demás o están exiliados, o están presos, o están simplemente prófugos. El prefecto de Tarija está exiliado en el Paraguay, el prefecto de Cochabamba está exiliado en Estados Unidos, el prefecto del Beni es un secuestrado, enjuiciado en el propio Beni, el prefecto de Pando está encarcelado en Chonchocoro.
y el prefecto de Santa Cruz tiene más de media docena de juicios, un día van a acabar con él, etcétera, etcétera. Esa confrontación entre bolivianos hace que yo ratifique algo que vengo afirmando. Evo Morales pudo ser Mandela en Bolivia, pero prefirió ser Mugabe, se ha convertido en un dictador, en un hombre que además, desde que se ha hecho cargo del poder hasta hoy día, ha hecho más de 17 masacres, ha confrontado el campo con la ciudad, se ha apoderado de todo el poder político, del poder judicial, utiliza las fiscalías como mecanismo de persecución política y de corrupción, y además ha llenado el país de narcotráfico en base a los cocaderos, que son su base política, de la cual tiene respaldo, y a cambio de eso Bolivia produce más coca y más cocaína, al punto que a nivel internacional el mundo se está preguntando si Bolivia ya es un narcoestado. Don Carlos Sánchez Berzaín, usted dice que Evo Morales engañó al pueblo boliviano. ¿Por tanto tiempo puede mantener a un pueblo engañado una persona? Mire, lo ha engañado al principio y ahora lo tiene oprimido. Yo no conozco en Bolivia un líder político que pueda contestarle o decirle a Evo Morales las cosas que son verdad. Porque el día que un líder político, un líder social o un líder sindical sale y le dice las verdades a Evo Morales, al día siguiente aparece un fiscal acusándolo de sedicioso, acusándolo de corrupto, acusándolo de terrorista o acusándolo de genocida. Evo Morales ha hecho de la acusación penal con esos tipos delictivos la forma de represión de su gobierno, la forma de gobierno antidemocrática. Y no es una casualidad, este es un hecho absolutamente constatable, que hoy día Bolivia tenga más de 1000 exiliados en Estados Unidos, en el Perú, en el Paraguay, en Brasil, en España y en otros países europeos. No es una casualidad que hoy día Bolivia tenga presos políticos. Hay 5 generales de la República, los miembros del alto mando militar del año 2003, que lo único que hicieron fue cumplir con su deber, que son presos políticos con una sentencia absolutamente injusta digitada desde el escritorio de Evo Morales para justificar sus propios crímenes. Hay un prefecto de Pando que está en una cárcel de alta seguridad sin ningún respeto a sus derechos fundamentales, simplemente por haber resistido la opresión de Evo Morales, después de que ese mismo prefecto, cuando era ministro de gobierno de Banzer, evitó que Evo Morales vaya a la cárcel por los crímenes que Evo había cometido en la masacre de Sacaba del año 2001. Entonces, Bolivia hoy día es un país en el que usted, si no quiere que lo enjuicien, si no quiere que los fiscales se metan mañana con usted y tenga que terminar con su cuerpo en la cárcel o en el exilio, se tiene que callar. Y en esas circunstancias no hay democracia. Don Carlos Sánchez Berzaín, usted está haciendo graves acusaciones. ¿Tiene cómo probar todas ellas? Absolutamente, dígame cuál y yo le doy un ejemplo. Quiere que los exiliados políticos, a ver, ¿qué tienen que ver con el gobierno de Sánchez Lozada? Exiliados políticos como la gente de Santa Cruz, que ha tenido que salir después del 2008 acusados de ser terroristas, en un hecho montado por el propio gobierno para destrozar la fuerza cívica de Santa Cruz. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa con el senador Pinto, que está en la embajada del Brasil en La Paz, que estaba denunciando casos de corrupción? Hablemos de Octubre Negro. Usted al inicio de esta entrevista hablaba y hacía ciertas acusaciones contra Evo Morales. ¿Cuáles son sus pruebas contra Evo Morales, valga la redundancia? La propia confesión de Evo Morales. Evo Morales, después de que nos derroca, se entroniza en un acuerdo con Carlos Mesa y hacen la famosa Agenda de Octubre. ¿Qué es la Agenda de Octubre? Amnistía para ellos. Usted sabe lo que quiere decir amnistía. Amnistía quiere decir perdón. No se perdona a los inocentes, se perdona a los culpables. ¿Por qué necesitaba perdón Evo Morales, los dirigentes cocaleros, los dirigentes campesinos y la gente que había actuado en el proceso de generar violencia en octubre del 2003? ¿Qué pasaba antes del secuestro de Sorata? ¿Qué pasaba antes del bloqueo de caminos del Chapare? ¿Qué pasaba antes del bloqueo del Alto? No pasaba nada.
El gobierno no tenía para qué sacar fuerza pública. Esas situaciones han sido deliberadamente producidas a través de un plan financiado por Venezuela y asesorado por Cuba con participación de las FARC para derrotar al gobierno democráticamente elegido. Y les ha funcionado. Les ha funcionado porque ha ido acompañado de mucho dinero y ha ido acompañado de un gran plan de cobertura de información que ellos mismos han manejado. Y estas son las cosas que se tienen que aclarar en una investigación y en un juicio transparentes. Y para evitar que haya una investigación y un juicio transparentes, Evo Morales se inventa un juicio de responsabilidades en el cual la primera comisión de fiscales pidió que se rechace el juicio. ¿Qué hizo? Votó a los fiscales a través de Carlos Mesa, constituyó una nueva comisión hasta que abran juicio. Cuando se abre el juicio, como no hay prueba, entonces generan su propia prueba. ¿Cuántos fiscales han cambiado? ¿Cuántos fiscales generales de la República han hecho del juicio de responsabilidad su mecanismo de designación? ¿Acaso la Corte Suprema, que ha dictado la sentencia contra los generales que hoy día son presos políticos, no es la Corte Suprema que ha nombrado a dedo Evo Morales? ¿O estamos hablando de una corte imparcial anterior a los hechos que se juzgan? Don Sánchez Berzaín, permítame por favor, ¿y quién mandó matar en el año 2003, octubre del 2003? ¿Quién dio la orden de matar? Quienes mandaron a matar fueron Evo Morales, los agentes castristas, los tiradores y francotiradores que ellos trajeron de fuera. El propio Evo Morales daba la orden de matar y en el gobierno la única orden que se daba era la de preservar la ley y el orden público. Eso de que el gobierno el año 2003 dio la orden de matar es una absoluta infamia. La gente que salió a matar a las calles era la gente que quería derrocar el gobierno. Y estas son las cosas que tenemos que esclarecer ante un juez imparcial, pero que no se pueden discutir ante jueces que han sido nombrados por Evo, que le deben sumisión, le deben el cargo y que además tienen la función de castigar inocentes como los generales. Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿qué pruebas tiene de que Evo Morales mandó a matar? La propia prensa, señora, y además los antecedentes. Evo Morales no solo ha mandado a matar en octubre o en septiembre del 2003. Evo Morales viene mandando a matar desde que es dirigente cocalero y ha mandado a matar en el gobierno de Paz Zamora, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, en el gobierno de Banzer, en el gobierno de Quiroga y en el segundo gobierno de Sánchez Lozada. Evo Morales siempre ha sido el hombre que decía patria o muerte, causachum coca, y en base al discurso de la coca generaba confrontaciones para matar bolivianos. ¿O se ha olvidado usted de la masacre de octubre del 2001 en Sacaba, cuando Evo Morales encabeza el asalto a ambulancias que no tenían escolta en el gobierno de Tuto Quiroga y mata a soldados que estaban yendo heridos en esas ambulancias? Don Carlos Sánchez Berzaín, vamos a hacer una pequeña pausa y no mentirás. Cuando retornemos vamos a hablar de su relación con Gonzalo Sánchez de Lozada y de la negativa de Estados Unidos a extraditar al expresidente de Bolivia para que justamente atienda el juicio por octubre del año 2003. Ya retornamos. Estamos hablando con el exministro Carlos Sánchez Berzaín, exministro de gobierno de Sánchez de Lozada, de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se encuentra viviendo desde octubre del 2003 en Estados Unidos. ¿Qué está diciendo el soberano? Desde Santa Cruz, Lorenzo Roca, me parece mal que Goni no dé la cara. Él debería dar su versión aunque esté lejos. Desde Tarija nos llega este mensaje. Creo que el juicio a Goni es parte de la campaña política de Evo Morales. Desde Santa Cruz llega este mensaje. Mientras esté el gobierno de Evo Morales, no hay un juicio justo. Desde Santa Cruz, Marcos Ceballos. Lo correcto es que Estados Unidos dé el sí a la extradición para que estos señores paguen ante la justicia lo que le hicieron a Bolivia. Desde Trinidad, ahora este mensaje. Tienen que volver a Bolivia para ir ante la justicia. Desde Santa Cruz, qué pena que estén libres las personas que le causaron tanto daño a Bolivia. Desde Cochabamba, no hay justicia en Bolivia, por lo tanto no deben volver. Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿usted habla seguido con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada? Cada que puedo yo lo visito, él vive en Washington.
eso está a 3 horas de vuelo del lugar donde yo vivo, pero yo mantengo una muy buena relación. El presidente Sánchez Lozada es una persona muy respetable y un buen amigo mío. ¿Se puede saber cuándo fue la última vez que habló con él? No hace mucho, es unas semanas, digamos. Hace una semana. ¿Sabe cuál fue su reacción? No, unas semanas. Unas semanas. ¿Y usted tiene conocimiento de cuál fue su reacción sobre la decisión de Estados Unidos de la no extradición? No, pero yo le quiero decir, este tema de la extradición es parte del show de Evo Morales. Él tiene necesidad de estas cosas. Y yo creo inclusive que el tema fue anunciado, salió varias semanas atrás, y Evo Morales lo ha sacado al público y lo ha puesto a manejar cuando a él le conviene publicitariamente. Lo mismo que hizo con mi asilo. A mí me habían otorgado el asilo y 15 meses después Evo Morales dio la noticia al país de que yo tenía asilo político para confrontarse con la embajada americana. Entonces, Evo tiene toda la información que necesita y él utiliza esto mediáticamente cada que le es oportuno y propicio. Igual que el tema del mar, utiliza el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, Don Carlos Sánchez su Berzaín, discurso antiimperialista, es parte de su show off para el ejercicio Don de la Carlos política Sánchez que Berzaín, hace. ¿cuándo se supo de la decisión de Estados Unidos de no extradición? Porque usted dice se supo ya hace algunos días. ¿Cuándo? Seguramente, yo he sabido por la prensa, yo me he enterado por la prensa, pero yo le aseguro que si usted indaga bien con el gobierno boliviano tenía esa noticia mucho antes. Entonces usted no está seguro. ¿Usted no está seguro? No, yo escuché por un programa de Radio Fides, que siempre sigo, hace unas 3 semanas comentar sobre este tema. Y me llamaron a mí, me preguntaron, yo dije que no sabía nada y que por lo tanto no podía declarar. Y esta última semana la cosa ha sido totalmente pública y usted ha visto la manera rápida como Evo Morales ha salido a declarar en este tema, porque es parte de su articulación política, de su propaganda política. Él necesita sostener y tratar de demostrar que octubre del 2003 fue una masacre producida supuestamente por el gobierno de entonces, porque de esa manera cubre sus propios crímenes, como le he dicho. Y yo quiero hacer un emplazamiento, yo quiero reiterar un emplazamiento que ya le hice el año pasado a Evo Morales. Yo lo emplazo, lo desafío, lo invito, como él quiera tomar, que derogue el decreto de amnistía y que deje que se ponga en libertad a los presos políticos que hay en Bolivia, que son los 5 generales del alto mando militar y otros presos políticos que él ha tomado. Y vamos al juicio que quiera, a un tribunal internacional donde él quiera esclarecer los hechos de octubre del 2003, donde no le van a servir como testigos sus cómplices, donde no le van a servir como generadores o fabricadores de pruebas sus fiscales, donde no va a poder dar orden de sentencia en tal o cual sentido a sus jueces. Yo no tengo ningún problema de entrar en juicio, ¿sabe? Yo necesito que el país sepa la verdad. E históricamente, usted y la gente que me está escuchando se van a acordar que conforme Evo Morales pierda el poder, conforme Evo Morales termine este abuso que está cometiendo contra Bolivia, la verdad se va a saber. Ahora, cuando se dice que Estados Unidos dijo no a la extradición de Sánchez Lozada, no estamos viendo sino una expresión que ya es casi universal. ¿Acaso Evo Morales no tiene problemas con el gobierno del Brasil por atropellos que comete contra ciudadanos bolivianos y por situaciones de persecución política a gente como Pinto, a gente como la gente de la masacre de Cobija y gente que está asilada en el Brasil desde hace 4 o 5 años? Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿Acaso España no ha dado asilo político a gente perseguida por Evo Morales? permítame, por favor. Si usted dice que habla seguido y que la última vez fue con don Gonzalo Sánchez Lozada fue hace algunas semanas, ¿sabe usted por qué el expresidente no le ha hablado a los bolivianos desde el año 2003? Él no ha dado ninguna conferencia a ningún medio boliviano, ninguna entrevista a ningún medio boliviano y nunca le ha explicado a este pueblo cuál es su posición. Ya llegará el tiempo, ¿sabe? Yo creo que
pese al silencio del presidente Sánchez Lozada, los hechos van explicando las cosas por sí mismas. El decreto de amnistía es un decreto de perdón a los culpables, donde ellos mismos se perdonan. Lo que pasa después del derrocamiento de Sánchez Lozada y de nuestro exilio. Hay exiliados que son empresarios, hay exiliados que son gobernadores, hay exiliados que no formaban parte del gobierno del año 2003, hay exiliados que eran simplemente gente de trabajo que o ha sido acusada de corrupción, o ha sido acusada de terrorismo, o ha sido acusada de cualquier otro crimen por conveniencia del gobierno. ¿Quién no sabe en Bolivia hoy día que los fiscales son la policía política de Evo Morales? Ahora, don Carlos Sánchez Berzaín, en honor a la verdad, que Estados Unidos haya dicho no a la extradición o que le dé a usted asilo, eso no le da el rótulo a ustedes de inocentes, ¿no es cierto? O sí, o tampoco de culpables, ¿no es cierto? Mire, yo quiero decirle que en el mundo civilizado toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y que para probar la culpabilidad de una persona se necesitan algunos elementos que son de carácter universal. Usted necesita jueces independientes, necesita el debido proceso legal, y necesita la posibilidad de que haya contradicción entre la parte acusadora y la parte acusada. Ninguno de esos elementos, al que hay que agregar el denominado juez natural, o sea, el hecho de que el juez exista con anterioridad a los hechos que se juzgan, ninguno de esos elementos existe. Y como resultado de la ausencia de esos elementos, usted tiene hoy día 5 dignísimos generales de la República presos políticos de Evo Morales. Evo Morales con una doble moral, como siempre, porque mientras le exige a las Fuerzas Armadas que salgan a reprimir al pueblo, que salgan a romper marchas, que salgan a controlar situaciones de hecho que él mismo genera, como ha hecho en Cochabamba, como ha hecho en distritos mineros y en otros lugares, ha mandado a la cárcel por su decisión a 5 generales que lo único que hicieron fue cumplir la Constitución y las leyes de la República y que hoy día son presos políticos a los que el país un día deberá reconocerles y devolverles el honor que siempre tuvieron. Don Carlos Sánchez Berzaín, para finalizar, por favor, ¿qué le dice usted a los familiares de las víctimas, aquellos que fallecieron en octubre y aquellos que han quedado vivos pero con alguna lesión? Que hay que esclarecer la verdad y que el día que se esclarezca la verdad y ellos dejen de ser utilizados políticamente por el gobierno de Evo Morales, entonces encontraremos a los culpables. Yo quiero decirle a esa gente, porque hay 2 tipos de familiares de las víctimas. Los reales familiares de las víctimas que ya están al margen de la situación actual. Y el otro grupo, que es un grupo político pagado, sostenido, mantenido y financiado por Evo Morales y por su gente para que nos persigan. A ese segundo grupo les digo que se pongan la mano al pecho y que dejen de mentir, que vean que hayan condiciones de una investigación imparcial en cualquier país del mundo, que Evo Morales se siente en el banquillo del acusado, si quiere junto conmigo y con el resto del gobierno, y esclareceremos la verdad. Pero mientras Evo Morales quiera ser el acusador, porque le quiero recordar que él es el acusador del juicio de responsabilidad, quiera ser el fiscal, quiera ser el juez, quiera ser el verdugo, no hay manera de que haya un proceso transparente de investigación y lo único que Evo Morales está haciendo es utilizar el dolor de las familiares de las víctimas con propósitos políticos a los cuales él les ha sacado mucho rédito, incluida su elección, porque en su elección ha utilizado el tema de las mentiras del derrocamiento y del octubre del 2003 para favorecerse con eso. ¿Por qué Evo Morales no habla de quién lo financió para eso? ¿Por qué no explica su relación con Castro y los agentes cubanos que estaban operando en inteligencia y en operaciones de comando en la ciudad de La Paz y en el altiplano para disparar contra los bolivianos? ¿Por qué Evo Morales no explica la presencia de las FARC en septiembre y octubre del 2003? ¿Por qué Evo Morales no explica la ayuda que Gaddafi, el dictador que ha muerto hace poco, matado por su pueblo, le daba en dinero y en apoyo logístico? ¿Por qué Evo Morales no explica el dinero que trajo en agosto del 2003 de Venezuela y después de traer eso pueda romper el diálogo que había con la Iglesia Católica en La Paz? Señor Carlos Sánchez Berzaín, sería bueno para el país ver las pruebas de todo lo que usted está diciendo, pero antes de finalizar, una más, por favor. Usted ha nombrado al expresidente Carlos Mesa también en esta entrevista.
Según usted, ¿cuál ha sido el papel de Carlos Mesa en el año 2003 y 2004, por favor? Traidor. Mesa ha sacrificado su papel frente a la historia por hacerse de la presidencia de la República. Mesa sabía exactamente todo lo que pasaba en el gobierno y en el momento en que él le anuncia su famoso paso al costado al país es porque él tenía un acuerdo con Evo Morales y con los derrocadores, acuerdo que se hace patente el 18 de octubre cuando firman Evo Morales, Carlos Mesa y el resto de la gente la denominada Agenda de Octubre, y Carlos Mesa es el que firma los decretos de amnistía que favorecen a Evo Morales y al resto de los golpistas. O sea que el papel de Carlos Mesa, que es un papel que yo lo he declarado, lo he escrito, está en la entrevista pública de la prensa y los tiempos del año pasado, es un papel de traición, pero no solamente traición a Sánchez de Lozada y a mi persona, que fui quien lo llevó a esa posición por encima del criterio de la gente de mi propio partido, y de eso sí soy culpable. Traición a Bolivia, porque rompió la democracia por ambiciones personales. Y yo digo en el libro que ha publicado el escritor Lema de Cochabamba, un pasaje que el país no conoce, pero que aprovechando esta circunstancia quiero reiterarlo porque está publicado. Y es que Mesa en enero del 2003 me vino a proponer a mí, a mi casa, la sustitución del presidente Sánchez Lozada. Y cuando yo lo puse en evidencia ante el presidente, se negó. Y después cuando Godi se convenció de que eso iba por ese camino, ya era tarde porque Mesa estaba embarcado con sus nuevos amigos para ser el sucesor del presidente al que estaban forzando a renunciar. Mesa es un traidor y la historia así lo va a establecer. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en No Mentiras. Buenas noches. Gracias. Esta ha sido la entrevista desde Estados Unidos vía Skype con el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, don Carlos Sánchez Berzaín.